todas y a todos. Nos da muchísimo gusto recibirlos hoy en esta tarde desde la Ciudad de México. Y bueno, recibirlos como desde hace prácticamente casi 4 meses que hemos estado desde marzo aquí acompañándonos entre todos y todas, aprendiendo juntos, aprendiendo nuevas formas de relacionarnos en esta contingencia y también nuevas formas de aprendizaje. Hoy nos sentimos sumamente honradas y honrados por el tema que vamos a abordar, que es un tema sumamente relevante y que poco vemos. Es el tema de las mujeres con discapacidad, mujeres y niñas con discapacidad. Antes de eso, quisiera pues, presentarme y presentar a CONFE. Seguramente varios de ustedes ya nos conocen, pero para quienes no, decirles que yo soy Gabriela Martínez, soy directora del movimiento asociativo ACONFE, y CONFE es una organización nacional que se fundó hace casi 42 años por un grupo de familias de personas con discapacidad intelectual que buscaban mejorar la calidad de vida de sus hijas e hijos. Durante todo este tiempo, CONFE se ha distinguido por trabajar en temas de derechos humanos, de incidir en políticas públicas, en desarrollar programas para las familias y sobre todo, que es motivo de buena parte de este conversatorio de hoy, desarrollar habilidades de empoderamiento y de liderazgo para las personas con discapacidad. Entonces, actualmente pues cuenta con una red de autogestores y autogestoras que trabajan todos los días para que su voz sea reconocida, escuchada y sobre todo para poder ejercer su derecho a la participación. De manera que, bueno, pues les decía que estamos muy honradas de la presencia de 3 ponentes muy importantes, luchadoras en el campo de la discapacidad y género. Y pues quisiera yo iniciar este conversatorio presentándoles a Soledad Cisternas. Solo que, Soledad, ¿abrirás tu cámara o será solamente tu voz la que estaremos escuchando? Listo. Muchas gracias, Soledad. Gracias, gracias. Ahora voy a presentarte y pues decirles que María Soledad Cisternas es licenciada en Derecho y es máster en Ciencia Política, es enviada especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas desde el 2017, es abogada, profesora en Derecho e investigadora, y ha sido premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en su natal Chile en el año 2014. Y yo que tengo varios años de conocerla, también debo de expresar que he visto cómo a través de Soledad las grandes capacidades que tienen las mujeres para llegar a lugares fuertes, donde su fuerza, su liderazgo y su empoderamiento inspiran a otras mujeres. Entonces, pues muchísimas gracias, Soledad, por acompañarnos. Y bueno, pues sin más, y para entrar ya en nuestro tema, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias por esta linda presentación. Gracias a ti, a CONFE, por la invitación y también felicitaciones a las autodefensoras y autodefensores que tienen ustedes en la entidad. Bueno, yo quisiera en esta ocasión hacer una combinación de algunos recuerdos históricos, porque me motiva mucho la presentación que has hecho, en que vamos hacia un pasado en el cual ustedes saben que en los cambios de modelo, del modelo médico-asistencialista al modelo de derechos humanos, pasa por el trabajo de muchas personas y entre ellos muchas mujeres. Podemos decir que en paralelo, piensen ustedes que en el año 1980 se adopta la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero aún en esos momentos, las mujeres con discapacidad totalmente invisibles.
ante el movimiento en general de mujeres. Y entonces estas mujeres con discapacidad, muchas otras que nos antecedieron y que lucharon, hicieron que hubiese una mención ya en el Beijing, en la plataforma de Beijing, hacia las mujeres con discapacidad, pero muy, muy genérico, muy breve. Y voy ahí ligando en esta línea de tiempo que luego, fíjense ustedes que en el Beijing +5, y aquí está mi amiga Silvia Kwan, nos conocimos en ese momento, cuando un grupo de mujeres con discapacidad que habían ya iniciado un trabajo en la materia, fundamentalmente mujeres del hemisferio norte, nos invitaron como líderes emergentes para poder participar allí. Y entonces concurrimos a la revisión de Beijing +25 y fue muy bonito conocer a distintas mujeres con discapacidad que estábamos luchando por nuestros derechos, pero de manera todavía muy pequeña, muy incipiente, ¿no? Sin contar con mayores apoyos, salvo esta iniciativa de otras mujeres con discapacidad que venían trabajando de antes. Bueno, fíjense ustedes que entonces en el año 2000 ocurre este Beijing +5, donde nos conocemos, nos reencontramos muchas de nosotras en la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo entre el 2002 y el 2006, donde afianzamos la relación, por un lado, la relación humana, pero también los conceptos, ¿no? Los conceptos sociales, del modelo social, que se iba plasmando en un modelo de derechos humanos. Toda esta novedad que implicaba no poner el acento en las barreras de las personas, perdón, no solamente en la deficiencia, el deterioro de las personas, sino en las barreras que se enfrentaban y cómo ello afectaba la participación plena y efectiva en la sociedad. Es así como en el 2006 nosotras pudimos ser testigos de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y luego iniciar en cada país un trabajo enorme para llegar a la ratificación de la Convención. Y piensen ustedes que México, ustedes ahí tuvieron líderes, una de ellas fallecida, como fue Maru Antúnez, a quien rindo un gran homenaje. Fue una tremenda luchadora de esta causa. De hecho, generó una gran actividad en México en el 2001 para elaborar un primer borrador de convención, donde allí recuerdo habían distintas personas con discapacidad que nos fuimos encontrando en el tiempo y lideradas por el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba. Entonces, miren ustedes cómo va creciendo el movimiento, cómo se va afianzando en relaciones humanas y en nuevos conceptos jurídicos. Pero luego, como digo, esta lucha por la ratificación en los países, y es así como nuestra región de América Latina es la primera que en bloque ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo esto, yo creo, un gran orgullo para todas nosotras y todos nosotros, mujeres y hombres que participamos en todo esto. Quiero decir que la Convención, luego de una ardua negociación que pretendía tener un eje basado en discriminación, igualdad y no discriminación, luego llegó a la teoría de aplicar los denominados derechos diversificados en razón del grupo, que significa que los mismos derechos que tienen las demás personas son aplicables a las personas con discapacidad, pero que debemos examinar cuál es la diversificación para que el ejercicio sea realmente efectivo. Entonces, se optó por esta segunda fórmula, o sea, incluir un eje de igualdad y no discriminación y los derechos diversificados del grupo. En eso, entonces, se incorporan el artículo que ustedes ya conocen sobre mujeres con discapacidad,
que nos habla de las discriminaciones múltiples que sufren y sufrimos las mujeres con discapacidad y cómo los estados están obligados a adoptar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Es un artículo, yo diría, un núcleo muy medular en la convención y que luego traspasa distintos otros artículos en que nos vamos encontrando con la posición de las mujeres y las niñas con discapacidad. El artículo 7, vale la pena decir que se refiere a los niños, también, por supuesto, se aplica a las niñas con discapacidad en cuanto a su interés superior y en cuanto a que su opinión debe ser oída y está debidamente considerada con los apoyos correspondientes. Bueno, en ese intertanto, entonces, volvemos a la historia, que significa que la convención, entonces, con todo este esfuerzo de seres humanos, personas con discapacidad, de carne y hueso, luchando por la ratificación, logramos el número de ratificación para la entrada en vigor de la convención. Y en ese momento, entonces, se activa el mecanismo de monitoreo y seguimiento, en el cual resultamos electas algunas mujeres, aunque no se logró, por supuesto, el 50%, o sea, la equiparidad total no se logró, pero hubo presencia de mujeres con discapacidad en el Comité de Monitoreo Internacional. También es importante decir que años después, el comité en su composición tuvo el traspié en que la elección no resultó electa ninguna mujer y quedó entonces una sola mujer electa, nuestra colega de Alemania, que a continuación los hombres, colegas del comité, decidieron elegir la presidenta con una muy buena señal de cómo ellos respaldaban también la perspectiva de género de la convención. Durante el periodo de la convención, y me estoy refiriendo a estos antecedentes, porque yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta. En estos años en los cuales estuvimos en el Comité SIGA también, integramos un grupo de trabajo para elaborar un comentario general, que es un documento que interpreta ciertas normas del tratado para dar ilustración a los estados de cómo aplicarlas. Y es así como adoptamos este General Comment número 3 sobre mujeres y niñas con discapacidad, basado en 3 aspectos fundamentales: el de igualdad y no discriminación, el de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad, y el de la no violencia en contra de las mujeres y niñas con discapacidad. En ese documento ustedes encontrarán diversos lineamientos sobre estos puntos específicos, ya que el comité en forma permanente hizo recomendaciones a todos los estados partes que revisó y que ha revisado hasta la actualidad en relación a realizar políticas integrales hacia mujeres y niñas con discapacidad, incluidas dentro del movimiento mayor que es el de mujeres en general, y que la discapacidad en general también en sus políticas debe incluir a las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, entonces nos encontramos en esa época, antes de 2016, ya con un comentario general adoptado en esta materia. Y luego la vida continúa, la vida sigue. Y llegamos entonces a las etapas preliminares al Beijing más 25, o sea, la revisión de la plataforma de la mujer de Beijing más 25, que es organizada por ONU Mujeres. De esta forma, habiendo transcurrido ya, imagínense, del año 2000 al 2019, 19 años en que había existido una presencia de mujeres con discapacidad en las revisiones de Beijing, se fomenta la iniciativa de crear ya un nuevo referente en relación a mujeres con discapacidad
que digan algo en relación a cuánto consideramos que aún no ha avanzado la plataforma de Beijing si examinamos la situación de mujeres y niñas con discapacidad. De esta forma, entonces, el año pasado, en junio, en el marco de la 12 Conferencia de Estados Partes de la Convención, se realizó una reunión de mujeres con discapacidad que hubiesen tenido o tuviesen influencia política y pública. Desde ya les cuento que no fue fácil encontrar a estas mujeres que fueran diputadas, senadoras o que tuvieran otros cargos de ese nivel de relevancia en sus respectivos países e incorporando a las distintas regiones del mundo. En general no hay, si uno va a la Unión Parlamentaria Internacional, uno no va a encontrar allí un señalamiento que diga estas parlamentarias son con discapacidad. Si uno va a la comisión jurídica que agrupa los poderes judiciales, tampoco va ahí a encontrar quienes tienen discapacidad, esas magistradas o juezas. Y así se multiplica por los distintos ejercicios de magistraturas en el mundo. Entonces, el trabajo de búsqueda fue intenso para llegar entonces a un grupo que pudiera asistir y que además hay que decirlo, sabemos que los temas de mujeres y niñas con discapacidad se trabajan sin recursos económicos. Por lo tanto, fue en razón de las mujeres que pudieran presencialmente asistir, costeándose de manera personal su llegada a Nueva York. Esto era posibilitado porque, por ejemplo, una de estas mujeres fue la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, que llegó allá, como también una ministra de Canadá, que también asistió, y por supuesto muchas otras, mujer con discapacidad en el Banco Mundial, mujer con discapacidad en UNICEF, etcétera, etcétera. Diversas entidades y por supuesto los parlamentos, como yo ya lo he nombrado. Y procedimos a elaborar y adoptar físicamente dentro de ONU Mujeres, una declaración de mujeres con discapacidad con influencia política y pública en miras al Beijing más 25. Y en esta declaración yo diría la validez histórica que tiene, el último documento emitido así por un grupo de mujeres con un liderazgo, y que nos vuelve a replantear que aun cuando ya tenemos la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, junto a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, resoluciones de la Asamblea General que nos hablan de la participación política y pública de las mujeres, aún persisten dificultades en el ejercicio de diversos derechos. No me voy a referir en particular a la violencia porque es un tema que se verá a continuación por Silvia, pero sí, por ejemplo, todas las dificultades en el ejercicio de derechos civiles como el voto para las mujeres con discapacidad, a formar una familia, a la tuición y crianza de sus hijos, al acceso a la justicia, a la libertad y la seguridad personal, a la integridad física y psicológica. Aquí incorporamos los temas de esterilizaciones forzadas, cirugías sin consentimiento, invasivas e irreversibles, etc. Problemas muy graves que pueden llegar a constituir tratos crueles o inhumanos asimilables a la tortura. Entonces, tenemos situaciones de internaciones forzadas sin consentimiento, incluso abortos forzados. Muchas afectaciones a estos derechos. Los derechos políticos, el derecho a la participación, a elegir, a ser elegida, ¿no es cierto? Todo esto va sembrando un marco que no es tan auspicioso. ¿Para qué decir en los derechos económicos, sociales y culturales? La educación inclusiva, que todavía no es una realidad para las personas con discapacidad en general y menos para las niñas y mujeres con discapacidad. El trabajo, también con una tasa de inclusión laboral muy por debajo de hombres con discapacidad, mujeres sin discapacidad
y hombres sin discapacidad, que es el estatus superior de la igualación. La seguridad social, igual cosa. Y así entonces el acceso a la salud, por supuesto, la salud sexual y reproductiva, con todas las limitaciones de planificación familiar, de tomar conocimiento, de educación desde la infancia, la adolescencia, sobre estos métodos de planificación, anticoncepción de emergencia, una serie de cosas, cuántos hijos quieres tener, si es que los quieres tener, cuál es el número y el espaciamiento, etc. Entonces, finalmente, esta declaración hace un llamado a los estados, pero no solamente a los estados, sino también al sector privado, a los medios de comunicación social que invisibilizan a las mujeres con discapacidad y que solamente son noticias cuando hay una crónica roja, hay una situación de muerte. En esos casos se hace noticia y no es la idea, porque se está privando a la sociedad en general de toda la contribución y el aporte que pueden y podemos hacer las mujeres con discapacidad. Se hace un llamado a los movimientos feministas que incorporen a las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, la lucha por una vida libre de violencia, por ejemplo, o en salud sexual y reproductiva. Entonces, tenemos acá una serie hoy día en la sociedad del siglo XXI de actores relevantes, los cuales son llamados para contribuir en todo aquello que requiere la mujer con discapacidad, incluso el aspecto de la capacidad jurídica, que ya era restringida en el artículo 15 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y que entonces acá nuestra convención nos habla de la capacidad jurídica plena con apoyos y salvaguardias. Quiero decirles para ir cerrando, porque ya estoy en el tiempo, que hemos trabajado mucho y las invito, por supuesto, las invito fervientemente a unirse al movimiento de mujeres con discapacidad más global, porque esta declaración de que les he hablado se puso en conocimiento de ONU Mujeres, pero en la declaración de la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer hubo una sola mención a las mujeres con discapacidad, pese a que nos habíamos movido en las distintas regiones del mundo para empujar las conferencias regionales de la mujer a que se hicieran mayores menciones. Yo sé que la que se hizo en Santiago de Chile llevaba ese mandato de pronunciarse más, pero allá, ante el poder central, por decirlo de alguna manera, se llegó a solo una mención. Ahora nos encontramos con los foros de generación e igualdad, que eran para este año, pero quedaron para el próximo año en México, vuestro país, y en Francia. Me he encargado de decir en todos los foros y en todos los documentos escritos que el Beijing más 25 debe garantizar la participación de las mujeres con discapacidad para poner sobre la mesa temáticas tan graves y tan delicadas como las que hemos mencionado. Y la verdad es que creo que debemos seguir trabajando juntas y haciendo fuerzas para que esa participación sea real y efectiva, como se dice en la Agenda 2030, cuyo objetivo ODS 5 es el empoderamiento y participación de las mujeres, y esto no nos excluye a nosotras. No queremos seguir quedando atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Muy fuerte, muy potente tu mensaje. Sin duda, bueno, se antoja hacer reflexiones muy interesantes y muy importantes ahora que terminemos la participación de cada una de las mujeres que nos están acompañando ahora. Entonces, nos decía yo, nos dejas como varias reflexiones. Vamos a guardarlas tantito para cederle la palabra ahora a Silvia Kwan. Decirles que Silvia es una mujer feminista de Guatemala, guatemalteca. Ella es especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad y ha sido defensora de los derechos de las personas con discapacidad desde diferentes grupos, diríamos como desde distintas trincheras. Sobre todo es experta independiente y vicepresidenta, experta bajo el cargo de experta independiente, fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el periodo 2011 a 2016.
Actualmente ella es presidenta del colectivo Vida Independiente de Guatemala y asesora en derechos humanos para la Alianza Internacional de la Discapacidad, mejor conocida como AIDA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia. Bienvenida. Te cedo la palabra. Gracias, Gaby, y gracias por esta invitación para poder participar aquí, para hablar sobre esta temática tan importante en la que yo voy a también subrayar la razón, porque creo que es importantísimo hablar sobre mujeres con discapacidad. Solo quiero aclarar que ya no trabajo para la Alianza Internacional de la Discapacidad, pero era una corrección para que no se malinterprete mi participación aquí. Y además muy contenta de compartir este espacio, no solo contigo, Gaby, de CONFE, sino que con María Soledad, con quien hemos compartido todo ese recorrido que ella nos acaba de compartir. Muy contenta de compartir este espacio con ella y con Carmen, por supuesto, a quien acabo de conocer, pero que estoy segura haremos un panel interesante el día de hoy para quienes nos escuchan. Yo quiero empezar hablando de la importancia de hablar sobre los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, porque frecuentemente en los movimientos, en aquellos espacios e instituciones dedicados a la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, se habla de eso, de las personas con discapacidad. Pero si nosotros revisamos así de manera muy rápida, los datos que nos arrojan entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que publicó en su último informe del 2011, el Informe Mundial de la Discapacidad, habla de que el 15% de la población mundial tenemos algún tipo de discapacidad. Pero si desglosamos esa cifra entre hombres y mujeres, la cifra es bastante, la diferenciación, es bastante significativa. El 12% de los hombres a nivel mundial tienen algún tipo de discapacidad, en contraste con el 19,2% de las mujeres. Es decir, la prevalencia de la discapacidad en la población de mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Y si nosotros hacemos un análisis de la población total de personas con discapacidad, es decir, ese 15% de personas con discapacidad, que son el 100% de las personas con discapacidad, el 60% somos mujeres, es decir, una mayoría contundente. 6 de cada 10 personas con discapacidad somos mujeres con discapacidad. Y luego trasladamos esa cifra global y decimos más o menos 1 de cada 5 mujeres tiene alguna discapacidad. Estamos hablando de cantidades importantes, pero no somos importantes únicamente porque seamos mayoría entre las personas con discapacidad o porque un gran porcentaje, casi el 20% de las mujeres tengamos alguna discapacidad, sino que es importante porque pese a que somos mayoría y una cantidad tan importante de mujeres, todavía las brechas en el cumplimiento de nuestros derechos en relación a esos dos grupos, al de todo el universo de personas con discapacidad o en comparación con las demás mujeres, es bastante grande. Y para dar un ejemplo muy rápido para que se den cuenta, el mismo Informe Mundial de la Discapacidad de la OMS y el Banco Mundial del 2011 nos dicen que en cuanto a niveles de empleo, en general, la población a nivel mundial tiene el 73% de esa población está empleada. Las personas con discapacidad en general, estamos hablando que el 43% de las personas con discapacidad tienen algún empleo. Es decir, es evidente que hay una brecha entre las personas con discapacidad y el resto de las personas. Pero si desglosamos nuevamente esas cifras entre hombres y mujeres, vemos que el 53% de los hombres con discapacidad están empleados a nivel mundial, en comparación con el 20% de las mujeres con discapacidad. Es decir, nuevamente señalo ahí, las mujeres con discapacidad no accedemos
al ejercicio de nuestros derechos, porque todavía tenemos muchas barreras que tienen que ver con la discapacidad, por supuesto, pero también con nuestro género y muchas veces con algunas otras circunstancias en las que podemos estar viviendo, como lo puede ser nuestra edad, el vivir en el área urbana o rural, pertenecer a alguna etnia o ser migrante o ser lesbiana, por ejemplo. Todas esas intersecciones pueden generar mayor exclusión del ejercicio de nuestros derechos. Pero entonces también cuando hablamos de violencia, que va a ser el tema central que voy a seguir desarrollando a lo largo de mi intervención, también hay cifras que nos arrojan estudios diversos que han hecho en diferentes regiones del mundo, y voy a citar un estudio que llevó a cabo la Comisión Europea en relación a la violencia de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios en Europa. Y es que este estudio nos arroja el hallazgo de que las mujeres con discapacidad tienen hasta 4 veces, en algunos estudios se habla de más, pero este específicamente habla de 4 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que el resto de las mujeres. Y más aún si las mujeres se encuentran institucionalizadas, que sabemos que esa también es una circunstancia importante que aleja muchísimo a quienes se encuentran dentro de una institución de poder acceder no solo al ejercicio de sus derechos, sino que también a los mecanismos de protección de tales derechos. Y cuando hablamos de la protección contra la violencia, el factor estar institucionalizada prácticamente imposibilita a esa persona, pero es más específicamente a una mujer, a poder acceder a una medida o algún mecanismo para ser protegida en contra de la violencia o para ser reparada por la violencia a la cual está siendo sometida. Y también quiero enfocarme un poco en la situación actual que vivimos de la pandemia y el COVID-19 y cómo esta pandemia está afectando o impactando de manera también mayor a las mujeres con discapacidad. Y vamos a decir que las medidas que la mayoría de los gobiernos del mundo han adoptado para mitigar la propagación del COVID-19 tienen que ver con el confinamiento, incluyen también el tema de la higiene constante, lavado de manos, por ejemplo, el uso de mascarillas. Y me voy a quedar ahí, el confinamiento, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Y es que hay que decir que el confinamiento tampoco es algo nuevo para las personas con discapacidad en general, pero más para las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque en realidad las sociedades no nos han facilitado las condiciones para que las mujeres con discapacidad podamos salir de casa y hacer las actividades que hacen todas las personas fuera de casa, como lo es estudiar, trabajar, participar en actividades de recreación o simple y sencillamente salir de casa para dar una vuelta, que es lo que todo el mundo quisiera hoy día que está confinado, ¿no? Pero es que esta situación no es nueva para las mujeres con discapacidad, porque no hay accesibilidad. Entonces, empecemos por ahí. Sin accesibilidad, las mujeres con discapacidad no podemos salir de casa, sobre todo quienes tienen una discapacidad que tiene que ver con su motricidad. Pero luego no podemos salir a hacer otras actividades como educarnos o trabajar, porque las instituciones que se dedican a impartir la educación tampoco ofrecen oportunidades para las mujeres con discapacidad. Y digo mujeres con discapacidad más que los hombres, porque si bien es cierto, hoy día hay más apertura a la educación inclusiva, aunque bien señaló María Soledad, todavía no es algo general y es algo muy incipiente. Muchas mujeres con discapacidad, estamos hablando de niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad, se ven limitadas o imposibilitadas de acudir a la escuela por su género, por el hecho de que eso puede implicar la necesidad de una asistencia
para actividades básicas de higiene, como el manejo de la higiene menstrual, por ejemplo. Y eso puede ser un factor que inhibe a muchas niñas, jóvenes mujeres con discapacidad de asistir a la escuela o al colegio por no contar con esa asistencia que prácticamente le imposibilita entonces estar ahí. Y luego porque sabemos que las mujeres también son fácilmente víctimas de violencia, de bullying, de violencia sexual y de bullying, de compañeros, pero también de personas que se encuentran en el entorno escolar. Pueden ser maestros o personal educativo, no necesariamente maestros, y esa es una dificultad. Y así podemos ir describiendo cada espacio de participación, la participación laboral, la participación política, no digamos, y otros espacios de participación que se ven ciertamente más difíciles de acceder para las mujeres con discapacidad que para los hombres con discapacidad y no digamos para otras mujeres. Y en ese sentido hay que decir que si bien el confinamiento no es nuevo a nivel general para la mayoría de las mujeres con discapacidad, lo que sí es nuevo es el confinamiento de los otros miembros del hogar. Y eso, por supuesto, que pone en una situación más compleja todavía, porque el confinamiento de todos los miembros del hogar, esa convivencia a la cual no estaban acostumbradas, puede generar muchas tensiones, puede generar incluso pues menos acceso a recursos que antes los miembros del hogar podían tener porque salían a trabajar y hoy día tienen más restringido. Y esa tensión que puede estarse acumulando por la convivencia obligada puede desembocar en violencia. Fácilmente la violencia además desemboca en los miembros más débiles del hogar, débiles entre comillas, porque estamos hablando de debilidad por la falta de acceso a la garantía de esos derechos. Así que en ese sentido el confinamiento sí que pone en mayor riesgo a las mujeres y a las niñas con discapacidad de ser víctimas de violencia en estos tiempos de pandemia. Y hay que decir que las cifras de las instituciones que registran incidentes de violencia nos dan cuenta de que en lo que llevamos de la pandemia, digamos que de marzo para acá, las cifras se han incrementado en la región de América Latina desde el 30 hasta el cuádruple de las cifras registradas en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Aunque esas figuras, aunque esas cifras no nos dan cuenta de la cantidad de mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, lo que estamos suponiendo es que si utilizamos la premisa de que ciertamente las mujeres con discapacidad tienen mayores riesgos, y el estudio de la Unión Europea nos dice que 4 veces más riesgos que las otras mujeres de ser víctimas de violencia, estamos pensando que en tiempos de pandemia seguramente las cifras, esa cifra general del 30% a 4 veces las cifras del año pasado, las podemos proyectar también a las mujeres con discapacidad. Y es que los recursos, si antes ya eran difíciles de acceder para las mujeres con discapacidad, es decir, aquellos recursos para la protección en contra de la violencia, que podían ser líneas telefónicas, por ejemplo, o en las instituciones que reciben las denuncias, la policía, los ministerios públicos, etcétera, pues hoy día, con el confinamiento, con las restricciones a la movilidad, pues ya no son posibles acceder. Es decir, si antes una mujer con discapacidad tenía la suerte de poder salir de casa o de poder llamar por teléfono, y estamos hablando de mujeres con discapacidad que pueden usar el teléfono, hoy día no lo pueden hacer porque ya no pueden salir de casa o porque si antes podían usar el teléfono, hoy día ya no pueden porque el agresor está ahí, está permanentemente con ella
y eso, por supuesto, restringe aún más esa posibilidad. Entonces, estamos pensando qué se puede hacer, qué debiéramos de hacer. Bueno, en algunos países, no voy a hablar del mío, porque en el mío lamentablemente no se ha hecho mayor cosa, pero en algunos países se están implementando otras medidas para pedir auxilio, por ejemplo, una app en los teléfonos inteligentes, la app de pánico. Eso sí existe en mi país, puedo decir por lo menos, ¿no? Eso ya existía desde antes. Pero además de eso, palabras claves, es decir, una mujer que puede salir, por ejemplo, a la tienda, a la pulpería, que está cerca de la casa, ¿no? De la vivienda, está ahí, y puede o ir a la farmacia, por ejemplo, y hay palabras claves que pueden utilizar, por ejemplo, decir, tiene aspirinas para la menstruación. Eso por supuesto que no existe, pero puede ser una forma, un código para decir estoy siendo víctima de violencia y necesito su auxilio. Entonces, ese tipo de medidas están siendo implementadas para apoyar a las mujeres, no para las mujeres con discapacidad, pero que pueden de alguna forma ser de apoyo también para las mujeres con discapacidad que puedan tener acceso a esos recursos. Siempre hablamos de que tienen que haber mecanismos para pedir auxilio desde el hogar, porque estamos hablando que en términos generales las mujeres con discapacidad no pueden salir del hogar y no pueden acceder fácilmente a la información y a la comunicación. Así que tiene que haber otros canales. Por ejemplo, alertar a los líderes de las comunidades, a las lideresas de las comunidades, para que tengan muy presente que hagan visitas, por ejemplo, siempre para saber cómo está la familia, qué sé yo, y siempre como tener un ojo muy crítico a la hora de hacer visitas a casas para saber qué puede estar pasando, porque por supuesto, estando los agresores siempre con las mujeres con discapacidad, también es, aún si recibe una visita externa, va a ser muy difícil que ella pueda expresarse. En el caso en que se pueda expresar o hacer algún movimiento, ¿no? Para indicar que están en peligro. Pero entonces hay que crear esos mecanismos para que las mujeres lideresas, las vecinas, puedan tener alguna idea de cómo ir monitoreando la situación de las mujeres con discapacidad que viven en las comunidades. Hay que decir que hoy día también, en tiempos de pandemia, hay mucha visibilidad precisamente por estas cifras de que la violencia se ha incrementado y se están creando políticas de atención a la violencia, de respuesta a la violencia en contra de la mujer en estos tiempos. Y entonces esas consultas que se hacen, pues las organizaciones de mujeres con discapacidad tienen que estar alertas y participar. Esto es algo necesario que además demana de la propia convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordémonos que crea la obligación en su artículo 4, párrafo 3, de que cuando se adopte alguna política, cuando se tome alguna decisión relativa a los derechos de las personas con discapacidad, los estados están obligados a hacer consultas amplias y estrechas con las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan. En este sentido, estamos hablando de respuestas a la violencia en contra de las mujeres. Aquí las organizaciones de mujeres con discapacidad u organizaciones de personas con discapacidad que también promueven los derechos de las mujeres con discapacidad deben de estar alerta para poder participar en esas consultas y contribuir con la perspectiva de género y discapacidad, esa visión interseccional que todavía es muy escasa. Y hay que decir que es muy escasa porque incluso hay que decir que en el movimiento de mujeres, el movimiento general de mujeres, todavía el reconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad es muy inmaduro. Se da de manera muy, muy tímida y
y muy escasa. Y a nivel global, como le mencionó María Soledad, aunque hay esfuerzos, son esfuerzos todavía que tienen poco eco a nivel de las instituciones globales. Y yo creo que esto también no es únicamente una responsabilidad de las propias mujeres con discapacidad, que estamos ahí activas todo el tiempo, ¿no? Y recordándole al mundo entero que los derechos de las mujeres con discapacidad deben de ser reconocidos y protegidos, sino que también hay una responsabilidad muy fuerte de esos movimientos de mujeres y feministas que promueven y defienden los derechos de las mujeres, el no habernos incluido. Y en ese sentido, pues las políticas generales de igualdad de género y de igualdad entre los hombres y las mujeres nos tienen que incluir a las mujeres con discapacidad de manera transversal. Es algo en lo que debemos de incidir muchísimo, y ahorita en tiempos de pandemia, en aquellas políticas que están dando respuesta también a aquellas violaciones que se continúan dando o que se agravan, como la violencia en tiempos de la pandemia. Luego, en segundo lugar, yo creo que es algo súper importante reconocer la dimensión múltiple e interseccional de la discriminación y violencia que experimentamos las mujeres y las niñas con discapacidad. Porque se habla muchísimo de la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer, pero esa dimensión múltiple e interseccional difícilmente es reconocida y por lo tanto difícilmente incluida en aquellas políticas de protección en contra de la discriminación y la violencia. En ese sentido, hay que decir que, por supuesto, María Soledad ha hecho un excelente trabajo desde su posición como enviada especial del secretario general. Hay que mencionar otras mujeres destacadas a nivel internacional, como Ana Peláez, una luchadora de muchos años también, que fue compañera tanto de María Soledad y mía en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que hoy libra esa lucha en el Comité de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Tenemos a una aliada ahí, pero igualmente es una integrante de un comité de 23 miembros. Entonces hay que apoyar mucho ese trabajo también de Ana, enviando informes al comité de la CEDAW cuando examinan nuestros países y haciendo incidencia para que ese comité también adopte observaciones finales con enfoque de género y de discapacidad. Otra medida fundamental que hay que tomar en cuenta es la del fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de las instituciones que están obligadas a protegernos en contra de la violencia y la discriminación. Y es que es frecuente que los funcionarios, y por tanto se proyecta muchas veces en la institución, en sus políticas y en sus prácticas, estos funcionarios desconocen los derechos de las mujeres con discapacidad y por lo tanto, aunque pueden ser muy buenos desempeñando su trabajo en esa institución, protegiendo a las mujeres en contra de la violencia, a las mujeres en general, no conocen aquellas dimensiones de violencia en contra de las mujeres con discapacidad y por lo tanto no hacen el trabajo más efectivo por ese mismo desconocimiento. Y en ese sentido, esa es otra obligación que demana de la misma convención, que en su artículo 13 sobre acceso a la justicia se habla de la obligación que tienen los estados de capacitar a los funcionarios que intervienen en todo el entramado de las instituciones operadoras de justicia y no hablo aquí solo de tribunales y de jueces, sino que también aquellas instituciones que están relacionadas, como lo pueden ser la Policía Nacional, las policías, ¿no? Los ministerios públicos o los entes investigadores, las instituciones de las defensas públicas, etcétera. Y por último, para ir cerrando mi intervención, quiero señalar también la importancia de la toma de conciencia de las sociedades. Y es que, claro, las sociedades en general desconocen los derechos de las mujeres con discapacidad, pero también hablamos de que las sociedades y sobre todo las latinoamericanas son muy machistas.
son muy machistas todavía y nos ven a las mujeres con discapacidad, sobre todo, más bien como objetos de caridad, de asistencialismo, y no nos reconocen como sujetas plenas de derechos humanos. Hay una necesidad aquí importante de promover la toma de conciencia de la población en general, para que esa percepción que se tiene caritativa, asistencialista hacia nosotras cambie, y de esa manera ir transformando también las instituciones. Se ha mencionado ya aquí la educación, las instituciones que tienen que ver con los derechos laborales, el acceso a la justicia, y así puedo mencionar todos los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen que ir cambiando, por supuesto, a la mano de una estrategia de toma de conciencia de funcionarios, pero de las sociedades en general también, y haciendo esto nuevamente con esta medida y obligación transversal, que es la consulta a las organizaciones de mujeres con discapacidad o las organizaciones que representan nuestros intereses. Así que por ahí lo dejaría, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, relevante todo. El asunto de la violencia que ayer precisamente teníamos, el lunes teníamos como invitado a Carlos Ríos, y que nos hablaba acerca de un informe que han realizado, y donde de alguna forma también se hablaba acerca de la violencia hacia las mujeres, que es poco nombrado. Bien, vamos a continuar y ahora le vamos a ceder la palabra a Carmen, que ella pues es una mujer con discapacidad intelectual. Ella es autogestora, egresada del programa Construyendo Puentes de CAPIS, y es presidenta del grupo de autogestores y autogestoras de esa organización. También Carmen forma parte del consejo de CONFE y se define a sí misma como una gran representante de CAPIS y de las personas con discapacidad. Actualmente ella trabaja en Microsoft como auxiliar administrativo, y desde distintos lugares busca promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bienvenida, Carmen. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Bueno, ay, es que sí me fue. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Carmen Suárez Fernández, tengo 36 años y pertenezco a CAPIS. CAPIS es el Centro de Adiestramiento Personal y Social. Y desde el 2006 empecé en CAPIS, en el programa de Construyendo Puentes de la Universidad Iberoamericana, y me siento muy orgullosa de ser parte del grupo de egresados de la primera generación. Y bueno, para platicar, como ser mujer es tener discriminación, pero tener una discapacidad es una doble discriminación, porque no confían en nosotros, nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, que no nos apoyen, por ejemplo, a lograr nuestros objetivos. Imagínense ahora las personas que tienen discapacidad intelectual, las mujeres que trabajan, que están en sus casas y no pueden apoyarse de la gente que tiene de fuera. Yo puedo platicar que, por ejemplo, ahorita con todo lo de la pandemia, una parte, gracias al apoyo de mi familia, puedo trabajar desde mi casa. Como dice Gaby, yo trabajo en Microsoft México desde hace 10 años y soy un auxiliar administrativo, y me gusta mucho aprender usando las tecnologías para poder trabajar. Pero ahorita, por ejemplo, con la pandemia, me imagino muchas personas que no tienen los usos de la tecnología como yo.
por ejemplo, que a las mujeres indígenas que no les llega el internet, por ejemplo, a las personas que, por ejemplo, no pueden estudiar porque no les llega el internet. Y, por ejemplo, que se me va la idea. Es que se me fue la idea, Gaby. Bien, Carmen, hablabas acerca de cómo las mujeres con discapacidad enfrentan distintos retos y ahora estando en el confinamiento, pues hay menores oportunidades, supongo, porque decías de la falta de internet y que seguramente eso provoca que no puedan acceder a otros espacios como la escuela. Supongo que querías hablar un poco acerca de eso. Sí, la falta de internet, los aparatos, por ejemplo, como la tecnología, como las computadoras y así. Yo y todos mis compañeros de CAPIS tenemos la fortuna de que tenemos el apoyo de nuestras familias para capacitarnos a través de Zoom. Y, por ejemplo, mis compañeros que perdieron su trabajo con la pandemia, por ejemplo, se están capacitando muy fuerte y luchando para ejercer su trabajo de regreso y luchar más. Y yo puedo decir que cada día que trabajo en Microsoft le echo muchas ganas para salir adelante y no rendirme. Y por ejemplo, estaba leyendo el artículo 6 de la convención que habla de las mujeres con discapacidad, que los apoya para ejercer sus derechos y poder lograr poder trabajar y ejercer la toma, por ejemplo, de decisiones. Una cosa muy importante es que aparte, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el fútbol, lo puedo poner como por ejemplo, ser mujer y por ejemplo jugar fútbol es un ejemplo claro de cómo viven las mujeres. Los salarios, por ejemplo, no son los mismos y por ejemplo hay muchas mujeres con discapacidad que no los ven igual que los hombres. Por eso hay que luchar para que las mujeres mexicanas estén en alto. Y yo me siento muy orgullosa de ser mexicana. ¿Alguna idea más, Gaby? Recuerdo que ibas a conversar un poco acerca de las niñas con discapacidad y me hablabas de cómo en algún momento, incluso cuando tú fuiste niña, sufriste algunos tipos de exclusión o de discriminación, ¿no? Y que eso, recuerdo que decías que sigue permaneciendo en algunos lugares, en las escuelas. Sí, yo creo que hay muchas personas que no conocen a las personas con discapacidad. Yo supe que tenía discapacidad intelectual en el 2006, cuando entré a CAPIS. Y, por ejemplo, me dio mucho miedo entrar al programa porque yo vengo de colegios regulares, entre ellos el Centro de Integración Educativa. Y ahí, por ejemplo, me tocaba que me molestaran mucho mis compañeros y me costara mucho las actividades. Y, por ejemplo, uno de los grandes apoyos que tuve para terminar la prepa fue utilizar el sistema Kumon para terminar las clases de matemáticas. O tuve apoyos, por ejemplo, para terminar, para pasar un examen extraordinario, me ayudó la maestra, por ejemplo. Y siempre con el apoyo de mis papás y mis hermanos. Y entonces es probable, Carmen, que esto que tú vives quizá ha sido muchísimo más retador siendo mujer que si fueras un varón, que si tú, a lo mejor estar en la escuela sería más sencillo si fueras varón, porque se asume que son quizá más fuertes o más valientes, quizá. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso, Carmen? No, yo creo que a veces sí es igual, porque es dependiendo también la discapacidad. Por ejemplo,
yo tuve 3 compañeros que estuvieron en el CIE, que son Jimena Llano, Gerardo García y Daniel. Daniel, el último, tenía la discapacidad motriz y entonces le costaba mucho bajar las escaleras. Y en los otros grupos lo molestaban. Pero gracias al apoyo del grupo y una clase de sensibilización, se logró que ya no lo molestaran. Ok. Y también recuerdo que querías conversar algo acerca de cómo ha sido para ti llegar a ser una mujer empoderada, ¿no? Recuerdo como esa frase me compartías un poco. Sí, por ejemplo, yo puedo usar la frase, la misión de Microsoft, que es empoderar a cada persona y organización en el planeta a lograr más. Y yo me empodero desde que comencé a hablar en el 2006 en la Universidad Iberoamericana, en las conferencias. Desde ahí comencé a empoderarme para poder hablar en público y he logrado más. Por ejemplo, ya puedo hablar más ya puedo dar más conferencias y hoy es un reto nuevo dar la conferencia a través de la computadora, pero me siento muy orgullosa y todas las pláticas con mis amigos y mi equipo de trabajo de Microsoft me ha servido mucho, al igual que las clases con mis compañeros. Sí, Carmen. Y bueno, yo soy testigo de cómo has ido avanzando y cómo cada vez tienes más información, ¿no? Cómo compartes esta información y también cómo vas hablando en nombre de las mujeres con discapacidad, ¿no? Pues sí, yo me siento muy orgullosa de ser mujer y conocer muchas mujeres. Yo, por ejemplo, me siento muy contenta de compartir este panel con Silvia y con Soledad, porque son grandes personas y son un gran ejemplo para enseñarnos a seguir adelante y saber más información. Puedo decir que conozco muchas personas con discapacidad y, como digo, tengo a mi compañera Alicia Meléndez, que está en la recepción de Microsoft, es conferencista y es guía en las cenas de la oscuridad, y esta pandemia le está costando mucho trabajo, pero con apoyo de Microsoft y, por ejemplo, de mí, se puede conectar a través de, por ejemplo, al principio con el teléfono y ahora con su computadora. ¿Qué crees entonces, Carmen, que haga falta para que las niñas que tienen alguna discapacidad, sobre todo intelectual, puedan tener como una transformación hacia este lugar que ahora tú conoces más, de ser pues como más fuerte, más valiente, más líder? ¿Qué crees que se necesite hacer, ¿no? Para ayudar. Pues primero que comience desde la familia. La familia tiene que escuchar a la niña y tiene que escucharse a ellos mismos y saber que las personas con discapacidad necesitan escucharse y que vayan creciendo mutuamente y consigan apoyo de organizaciones como CAPIS o como CONFE para llegar lejos. Es muy importante que se unan a las asociaciones para que sepan más cómo trabajar y poder llegar lejos. Para ser autogestora yo necesité del apoyo de CAPIS y de muchas personas que confían en mí. Entonces, lo que estoy entendiendo es que tú crees que estar en organizaciones de personas con discapacidad o en organizaciones te da más fuerza y te hace sentir acompañada. Sí, yo me siento muy, muy acompañada por CAPIS desde que entré hasta hoy. Y, por ejemplo, me han dado apoyo los 2 psicólogos, Marco y Sarina, las supervisoras María Rosa y Isabel,
y, por ejemplo, la confianza, por ejemplo, de nuestra querida doctora Julieta. Y con esto, de alguna manera, tú estás reafirmando lo que Soledad decía al inicio de su conversación, en donde hablaba de cómo se unieron muchas mujeres en esos foros internacionales, ¿no? Donde están, que son lugares muy importantes, donde se habla acerca de hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacia dónde van las políticas de los países. Sí, Y ella decía eso, ¿no? Cómo uniéndose con otras mujeres es como pudieron empezar a trabajar sobre la igualdad y la no discriminación, sobre la salud y sobre la no violencia. sí, sí, por ejemplo, como decías, de lo de la no violencia, yo, por ejemplo, el 9 de marzo, al igual que mis compañeras de recepción, no fui a trabajar por el paro nacional de mujeres, apoyándolas. Y, por ejemplo, yo dije, yo no voy porque yo quiero apoyar a las mujeres que se transportan todo el día en transporte público como mis compañeras. Y es un riesgo estar en esta ciudad. Entonces es muy importante el paro de mujeres. Y una cosa que me empodera mucho son las conferencias que he tenido. He tenido en el 2011, en diciembre del 2011, participé en el Senado de la República, en una conferencia. También en Canacintra, en un evento de Downies, donde estuvo Margarita Zavala. Y varios lugares muy importantes. He tenido participación en las oficinas de Microsoft con la directora de Recursos Humanos y el director general, con mi participación con el Gran Trato Igualitario. Claro. Debe de ser una sensación de mucho orgullo para tu familia, ¿no? Y es muy probable que lo que estás diciendo ahora, Carmen, sea muy inspirador para otras mujeres con discapacidad intelectual que hoy están en sus casas, ¿no? Sin oportunidades para ir a la escuela o para trabajar, porque como bien lo decía Silvia, ya de por sí las personas con discapacidad, sobre todo las mujeres con discapacidad, es como si estuvieran como ya determinado que siempre tienen que estar en sus casas, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo hoy es inspirar seguramente a otras mujeres con discapacidad intelectual. ¿Qué mensaje crees que podrías decirles, Carmen? Pues que no se rindan, sigan dando lo máximo para lograr más. La frontera de lo imposible está cerca. Solo tienen que confiar en ustedes, apoyarse en su familia y apoyarse en las asociaciones como CAPIS y CONFE. Y aparte, apoyar mucho en las redes sociales para que se den a escuchar, poniendo por ejemplo, algún mensaje escrito. Y que, por ejemplo, que las mamás que tengan hijos chiquitos niñas con discapacidad intelectual, que luchen para seguir adelante y dar lo máximo. Muchas gracias, Carmen. De ¿Te nada. parece que ahora abramos los micrófonos para invitar a Silvia y a Soledad a unirse en esta conversación que estamos teniendo? Claro que sí. Ok, ya te veo de nuevo, Silvia. Estoy segura que al escuchar a Carmen está tu cabeza ya como con algunas ideas. Ahora estamos esperando a Soledad, ¿cierto? Ok, listo. Gracias, Soledad. Y bueno, pues francamente estamos teniendo una tarde de muchísimo aprendizaje, ¿no? De muchas reflexiones, decía yo hace rato. Y a mí me ha resultado como muy fuerte esto que decía Silvia en algún momento sobre el tema del confinamiento, que ya de por sí las mujeres con discapacidad están confinadas y que ahora el tema es tener ¿no? a las personas que están alrededor, que usualmente no están y que están motivando una dinámica distinta. Que no es precisamente la mejor, lo que estamos comprendiendo,
Y también algo que me gusta muchísimo que tú señalas, Soledad, es el asunto de la salud, ¿no? Que tampoco es un tema que se hable tanto, porque se da por hecho que como que las personas con discapacidad, sobre todo las mujeres, evidentemente, como que no tuvieran problemas de salud porque no existen, es como si estuvieran invisibilizadas, ¿no? Y la otra reflexión es cómo la importancia de los movimientos de mujeres, sobre todo las agrupaciones de mujeres. Por lo pronto en México no existen grupos, organizaciones civiles conformadas como tal de personas, de mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, no sé si ustedes en sus experiencias con otros países conozcan, pero entendemos que estar agrupadas da muchísimo más fuerza. Soledad, ¿quisieras comentar algo? Sí, por supuesto. Yo creo que la experiencia en la que basé mi presentación demuestra, como lo dice el lema antiguo, la unión hace la fuerza. Es una fuerza compleja, ¿no? Porque hay muchos grupos de intereses que suelen ser priorizados en relación a la marginalidad de las mujeres y niñas con discapacidad. Pero un hito relevante lo demuestran estos hechos de haber podido consagrar los temas de mujeres y niñas con discapacidad en la convención, haber podido emitir una declaración ahora, muchos años después, y eso por la unión de las mujeres. Ahora, sí, en discapacidad intelectual, en Barcelona existe una entidad que se refiere al síndrome de Down, y ahí dentro de la entidad hay una suborganización de mujeres con discapacidad intelectual. Después yo les puedo mandar los datos de contacto de la mujer que lidera esta iniciativa. Pero quisiera decir un par de cosas. Primero, felicitar a Carmen porque ella es realmente un ejemplo impactante de la claridad que tiene de dónde está y hacia dónde ella va, y cómo teje sus redes. Y eso es totalmente valioso y digno de imitar. Y lo otro es decir que tenemos que confiar las unas en las otras, no descalificarnos nunca, sino que valorar el trabajo que hace la una a la otra, y eso también da mucha potencia a nuestra visibilidad hacia el exterior. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Silvia, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo también quiero agradecerle a Carmen por haber compartido con nosotras sus reflexiones, sus ideas. Yo creo que es muy valioso lo que ella nos cuenta, su experiencia sobre todo, y cómo ella ha ido construyendo esas alianzas con otras mujeres. Me parece sumamente importante desde la perspectiva de las mujeres con discapacidad intelectual, que es cierto, yo por lo menos personalmente no conozco ninguna organización de mujeres con discapacidad intelectual, pero me parece fundamental que sí se puedan conformar, porque evidentemente la forma como ellas viven o como experimentan las diferentes experiencias de la vida es enriquecedor y contribuye al movimiento de mujeres y al movimiento de mujeres con discapacidad. Creo que es muy importante. Yo creo que haciendo una recapitulación de lo que expuso María Soledad y también de lo que compartió Carmen, y vinculándolo a lo que yo presenté, creo que la conclusión más fuerte aquí es la importancia de las redes y de construir el movimiento, de construir y fortalecer el movimiento de mujeres con discapacidad. Ese movimiento, por supuesto, es muy diverso, muy amplio, diverso en cuanto a las diferentes discapacidades que podemos manifestar,
pero también diverso desde las vivencias mismas, desde el espacio en donde estamos, el de vivir cada quien con su propia experiencia, y yo creo que eso nos puede fortalecer y visibilizar aún más ante aquellos espacios en donde debemos de exigir nuestros derechos como mujeres con discapacidad. Ese sería como un mensaje importante que me gustaría que quedara el día de hoy. Gracias, Silvia. Soledad, está llegándonos una pregunta sobre qué es exactamente lo que ONU Mujeres está haciendo para atender a las mujeres o, dice aquí, empoderar a las mujeres con discapacidad. Bueno, yo, para ser justa, diría que el acoger en su sede el evento del año pasado, en junio del año pasado, donde emanó la declaración, es una señal interesante de un apoyo, donde debemos sí reconocer que fue por el ímpetu y el énfasis que pusimos quienes organizábamos la actividad. De allí en adelante hemos tratado de tender más y más lazos allí con ONU Mujeres para que realmente esto tenga una presencia fuerte en la organización y en estas actividades regionales que les mencioné del Beijing más 25. Yo me imagino que si la pandemia se ha liberado ya, el confinamiento de alguna manera, en México se va a realizar el foro planeado para realizarse allí. Y en ese caso yo creo que ustedes, como una organización bastante potente, tiene que ahí hacer presente la necesidad de visibilizar a las mujeres con discapacidad en ese foro de igualdad generación. Es una gran oportunidad que ese foro sea en México, porque el otro es en Francia. Entonces, yo creo que allí ustedes tienen una oportunidad única. Y bueno, desde luego, seguir empoderando el tema y a nosotras en el tema en las oficinas regionales o nacionales de ONU Mujeres. Yo creo que eso también es muy, muy útil y es un trabajo que lo podemos realizar desde la base social. Eso. Sí, qué bueno que recuerdas este evento, estos dos eventos súper importantes. Efectivamente, estaba planeado para mayo realizar como el arranque de la celebración de la plataforma de Beijing aquí justo en la Ciudad de México, y pues la pandemia ha movido las agendas mundiales, pero confiamos plenamente en poder tener la información suficiente para estar pues presentes desde México, ¿no? Y contribuir, como bien lo señala Soledad. Muchas gracias por recordarnos eso. Te preguntan a ti, Carmen, que si puedes decir qué es Personas Primero y qué es eso de que tú seas la representante o presidenta de Personas Primero. Pues Personas Primero es el grupo de los autogestores de CAPIS. Como digo, CAPIS es el Centro de Estamento Personal y Social, y todos mis compañeros somos autogestores. Entonces se formó ese grupo para crearlo y para que todos los autogestores de CAPIS estemos. Y como dice, primero somos personas, primero va nuestro nombre antes que la discapacidad, porque somos seres humanos. Y por ejemplo, Gaby y yo somos mexicanas, y Silvia y Soledad tienen su nacionalidad, pero igual somos primero personas, porque primero va nuestro nombre. Y se me olvidó comentar que, por ejemplo, me siento también muy orgullosa de ser parte del consejo de CONFE, representando a CAPIS y representando a las personas con discapacidad. Bueno, nosotros también estamos muy orgullosos de que formes parte del consejo y orgullosas de que formes parte del consejo de CONFE, Carmen. Muchas gracias. Estoy revisando las preguntas del chat y de Facebook, y la mayoría son felicitaciones hacia todas.
Tenemos felicitaciones de distintos países también, como Bolivia, Colombia, varios de la región, naturalmente, lo cual me da muchísimo gusto. Guatemala, bueno, de varios lugares de la región. Muchas felicitaciones, decía yo, al trabajo que hace Soledad desde Naciones Unidas y lo que nos da como este gran, yo así como lo veo, es como una gran unión de fuerzas, ¿no? Entonces, Soledad nos ha hablado desde todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entre la política que está trabajando o enfatizando el tema de la inclusión de las mujeres con discapacidad, y nos ha dado como todo este paseo de hablar acerca de estos conceptos sociales, como ella los ha nombrado, y luego de ahí como que nos hemos ido a este ámbito relacionado a la violencia, que bien decía Silvia, y que además nos deja reflexiones sobre el número de mujeres que existen. Por lo pronto, por ejemplo, en México, el número de mujeres que son violentadas y que son víctimas incluso de feminicidio son números aterradores, ¿no? Somos un país que es muy violento hacia las mujeres y no existen cifras de cuántas mujeres con discapacidad están en esos grupos siendo pues, víctimas de la violencia, ¿no? Y la otra parte es la voz de Carmen, que nos habla auténticamente desde este lugar de grupos de mujeres que son regularmente subrepresentados, ¿no? Que les ha costado como más trabajo llegar a los espacios donde están naturalmente las mujeres con discapacidad. Y estoy haciendo este recuento porque pues tenemos que empezar a despedirnos. Tenemos que empezar a despedirnos y aquí mensajes dicen, soy fan de las tres. Pues más que fans de las tres, no, queremos que se unan a la causa de las mujeres y de las mujeres con discapacidad. Entonces, creo que el mensaje de ustedes es muy poderoso. Necesitamos sumarnos todas las mujeres y confiar en que todas somos importantes y bien lo decía Soledad, la lucha no ayuda, ¿no? Como las competencias de pronto entre grupos tampoco ayudan. Entonces, pues unamos todos, mejor todas nuestros talentos. Para cerrar entonces, Silvia, tú has dicho ya un mensaje final, pero no sé si quisieras agregar alguno más. Pues muchas gracias, Gaby, nuevamente por haberme dado la oportunidad de estar presente el día de hoy. Yo creo que sí es muy importante que las mujeres con discapacidad estén empoderadas de sus derechos y estén sobre todo conscientes de que la discapacidad sí que se vive muy diferente siendo mujer y aunque para nada eso tiene por qué demeritar la lucha de los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, sí se requiere un esfuerzo mayor para visibilizar los derechos de las mujeres con discapacidad. Creo que ese es el mensaje más importante el día de hoy que puedo compartir con ustedes y nuevamente agradeciéndote, Gaby, agradeciéndole a Carmen y a María Soledad también por haber compartido el día de hoy este panel. Gracias, Silvia. Carmen, ¿algunas palabras para cerrar? Sí, yo doy muchas gracias por estar en este panel y compartir con ustedes, y me llevo muchas experiencias y muchas informaciones para hablar en los grupos de autogestores con mis compañeros, y espero que con este panel y sigamos logrando más, y espero seguir en contacto con Soledad y con Silvia, que son unas excelentes mujeres y ejemplos. Gracias, Carmen. Soledad. Bueno, no puedo dejar de decir que Carmen me fascina ella en su forma tan directa, tan clara para decir las cosas. Ha sido un placer conocerla. Bueno, compartir nuevamente con mi amiga Silvia, contigo Gaby, Confe. Y lo que quiero yo decir desde todo el fondo del corazón y la experiencia que uno tiene es que nada es imposible, todo podemos hacerlo
cuando nos convencemos. Así como no pensábamos en tener una convención en discapacidad y la tuvimos, luego que la ratificaron los países y gracias al trabajo en la sociedad civil se pudo. Lo mismo ahora, yo creo que visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad en Beijing, más 25, qué es lo que tenemos aquí frente a nosotros ahora, es algo que nos impera a trabajar unidas y no importa, cada una desde la esfera donde se encuentra, desde la esfera donde trabaja, como se dice, aportando con su grano de arena, todas podemos hacer la playa común con ese mar que nos baña y bueno, felices y logrando estar presentes en estas importantes instancias internacionales que a la vez iluminan todo lo que es los quehaceres nacionales. Así que muchas gracias y especialmente a México. Gracias. Gracias, gracias. Sí, Carmen, adelante. Yo nomás rápido, acordándome, por ejemplo, yo me siento muy orgullosa de ser mexicana y me siento muy orgullosa de que Gilberto Rincón Gallardo sea mexicano y haya creado la Convención para las Personas con Discapacidad, porque gracias a él somos mexicanos. Y saber que, por ejemplo, Julieta, la directora de nuestro programa, lo conoció. Muy bien, muchas gracias. Súper importante recordarnos que justamente el papel fundamental que tuvo México y sin duda Gilberto Rincón Gallardo para tener hoy una convención que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Yo igual me siento, igual que dice Carmen, muy orgullosa de ser mexicana, pero creo que me siento también muy orgullosa de ser una mujer latina como ustedes. Entonces, unamos la voz de América Latina y trabajemos juntas y juntos para que las condiciones de vida de todas las mujeres, independientemente de nuestra condición, esté siempre en bienestar. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Chao.